La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony dan la bienvenida a nuestro invitado de la mañana. Hoy nos acompaña. Recuerde que esta entrevista la encuentra en 360podcast.sb como Diana Verónica y Tony la entrevista, o si no la puede volver a escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn. Ya está aquí con nosotros Luis Membreño, economista. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido a Diana Verónica y Tony, ahora con Claudia. Gracias. Así en el apéndice. Postdata. Hola, Luis. Tony, gracias, Claudia. Un placer estar con ustedes y un saludo a Diana Verónica por donde esté. Allá Que la goce, ¿verdad? Sí, que aproveche. Ahorita ni nos ha de estar escuchando. Sí, no. Luis, el gobierno, ya para entrar en materia, el gobierno ha aprobado una serie de, bueno, ya de manera expedita también en la Asamblea Legislativa, medidas de alivio, principalmente ante el incremento de los precios de los combustibles. Yo creo que todos estamos de acuerdo que no es algo que maneje internamente el gobierno del presidente Nayib Bukele, no es su culpa, cualquier gobierno, sino que son factores externos. Y tenemos una guerra ya en el Europa del Este. ¿Son suficientes estas medidas, todo lo que se está, digamos, los malabares que está haciendo el gobierno a nivel económico, o hay bolita escondida después que vamos a tener que pagar todos? ¿Cómo está la cosa? Mira, todos tenemos que pagarlo después, ¿verdad? O sea, eso, cualquier cosa que el gobierno dé se paga eventualmente, ¿verdad? Luis reventándonos la burbuja de entrada. Yo creo que, dos cosas creo que son importantes. Una es que no veo una estrategia de mediano plazo, ¿verdad? Esto no es un problema de 2 días, ni de 2 semanas, ni de 3 meses, ¿verdad? Este es un problema que va a llevar más de un año, ¿verdad? Entonces, cuando uno hace un presupuesto en la casa, por ejemplo, y dice, bueno, voy a tener estos gastos extraordinarios porque se va un hijo a estudiar, pongamos a otra ciudad o a otro país. Entonces, y digo, bueno, en los próximos 4 años voy a tener que hacer este sacrificio, ¿verdad? Entonces, uno calcula, ¿verdad? Eso. Pero el gobierno me parece que no está calculando que esto es de más largo plazo que de 2 semanas o de 3 meses, que es lo que ellos han estado planteando, pues. Entonces, si uno dice, tengo $100 millones en el caso del gobierno, y los puedo destinar a esto o a esto, y lo puedo destinar para un mes, para 5 meses o para un año, es diferente, ¿verdad? Porque no es lo mismo 100 millones para 2 meses que 100 millones para 12 meses, ¿verdad? Entonces, no le va a alcanzar el dinero, ¿verdad? Entonces, yo creo que han actuado precipitadamente. Creo que hay cosas que, obviamente, esto no es culpa del gobierno, claro, sino que esto es un fenómeno internacional. Entonces, hay que dejar que se trasladen los precios al público. Yo sé que es duro lo que voy a decir, pero aquí no hay almuerzo gratis. O sea, o lo pagamos hoy o lo pagamos después. Pero el problema es que cuando no hay, ahorita el ejemplo, ¿por qué vengo tarde? Porque hay un tráfico increíble, como que el precio fuera de $2 del galón. Sí, es cierto. ¿Verdad? Entonces la gente no está racionando el uso de los vehículos, ni de las motos, ni de nada, porque no lo siente, porque el gobierno lo está asumiendo en teoría. Entonces, ¿qué es lo que debería estar habiendo? Es un mensaje de que la gasolina, los combustibles están caros y tenemos que consumirlos menos, que el gas está caro y que tenemos que consumir menos, que la electricidad está cara y que tenemos que consumir menos, ¿verdad? Eso es lo que pasa en una realidad en que los precios suben y que todos los precios suben, ¿verdad? Entonces, el gobierno no puede venir y hacer medidas de este tipo alocadas, diría yo, sin pensar bien en mediano plazo. El caso de los combustibles. Yo me hubiera concentrado en el diésel. Sí, que es el de transporte público, el que tiene que ver con el transporte de alimentos, de materia prima, que puede impactar directamente a la canasta básica. Correcto. ¿Y qué es lo que vemos? Que el diésel subió de precio a nivel de la gasolina regular. Así es. Y está muy cerca de la gasolina súper. Entonces yo hubiera hecho un subsidio cruzado entre las gasolinas, que no le hubiera costado al gobierno, sino que hubiera sido un tema entre consumidores, ¿verdad? Y hubiera subsidiado un poco el diésel, ¿verdad? Pero no hubiera perdido toda la recaudación que está perdiendo, claro, y gastando además todo lo adicional que está gastando. Además, porque los subsidios, además de que pueden ser vistos, o sea, son buenos, bien aplicados, pero aplicados a la carrera pueden ser un espejismo si no son sostenibles en el tiempo. Y todos sabemos que tenemos un problema de caja fuerte, ¿verdad? Y que ni siquiera tenemos un
acuerdo financiero para suplir una deuda que venimos arrastrando. Entonces, a mí lo que me parece, y eso quería comentarle, es que al final el gobierno podría haber ocupado este dinero para apoyar otras áreas de la población en el que el impacto le llegue más de cerca. Exacto, y ahí es a donde viene mi preocupación. Y es que estas son las medidas iniciales, porque como no es algo de corto plazo, ni concentrado solo en combustibles o en gas propano o en electricidad, esto va a tener que extenderse el gobierno a otro tipo de subsidios que van a ser tal vez más importantes, como alimentos, por ejemplo, ¿verdad? Para personas de más escasos recursos. Entonces, yo creo que no está haciendo una buena evaluación del impacto real que está habiendo y que va a haber por más largo plazo. Por ejemplo, tema de salarios. A mí no me extrañaría que pronto vengan y digan vamos a subir el salario mínimo. El problema es que el año pasado se apresuraron a subir 20%. En otros países vecinos, lo que se hizo fue que se dijo, bueno, vamos a hacer un incremento de 10%, ¿verdad? Ahí hubieran dejado un 10% para este año, por ejemplo. Claro. ¿Verdad? No quisieron 20% de un solo el año pasado, que fue excesivo. Y entonces hoy, ¿con qué van a subir otro cuánto por ciento? ¿10%? Entonces, eso, cuando suben los salarios, suben los precios, ¿verdad? Porque al final se traslada todo esto. Como pues. ocurrió el año pasado, que Exacto. toda la canasta básica Ahora, subió. Luis, tú dices que como economista hubieses dejado que el mercado, la oferta y la demanda funcionara por sí misma, pero uno espera que un gobierno tome alguna medida de alivio. Pero te digo, yo me hubiera concentrado en el diésel. En el diésel. Porque esa era la medida de alivio, porque esa es la que tiene el impacto realmente en la ¿Quién economía. usa gasolina súper? Es decir, si te vas a ver quién echa gasolina súper, no es la gente que está trasladando materia prima. Entonces hace sentido cuidar un poco el diésel, ¿verdad? Los buses hacen eso, los camiones de reparto hacen eso. Entonces vas y aplicas a los que pueden trasladarle a la cadena de distribución. Y el problema, Claudia, aquí es que el diésel fue el más afectado. Ajá, era súper además, alto. ¿verdad? Porque el diésel ha subido de precio mucho más porque como no tenía el FEFE, ¿verdad? Entonces esos 16 centavos del FEFE no se trasladaron, ¿verdad? Entonces yo me hubiera concentrado realmente en focalizar el subsidio al diésel, pero con una visión de mediano plazo, o sea, de un año, ¿verdad? Porque no es lo mismo si tú decís en 2 semanas me va a costar 5 millones que si tú decís en 50 semanas me va a costar 250 millones. Además ¿verdad? que en 2 semanas vamos a tener otro incremento y si estas medidas no se pueden aplicar por falta de dinero, el incremento que nos va a llegar va a ser de 70, 80 centavos y va a ser catastrófico. Que ese fue el ejemplo de esta semana. Así es. ¿verdad? O sea, si Que no todavía hubieran no era, ampliado estas medidas, Y solo en 2 semanas. claro. Entonces, ¿qué pasa de aquí a fin de año? Digamos que la expectativa que yo escucho en los mercados es que el precio que hoy está a 100 del barril del petróleo va a llegar a $180. Ajá. Entonces, va a poder subsidiar el gobierno el doble de lo que está subsidiando hoy, ¿verdad? Y es más del doble realmente, porque es un incremento del doble del precio, no del doble del subsidio. Puede ser que el subsidio tenga que ser 5 veces lo que sea hoy, por decir algo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo no veo una estrategia de mediano plazo con información actualizada y con proyecciones de qué es lo que va a pasar en el mundo, porque al final es lo que nos va a afectar, Claro. y de cuánto aguanta la caja fiscal, ¿verdad? Además que nos seguimos endeudando, Luis, porque, bueno, cerramos el 2021 con 809 millones más de deuda, según lo dijo el mismo ministro en la Asamblea Legislativa. Y seguimos arrastrando este montón de dinero que debemos y que no tenemos, o sea, estamos gastando más de lo que ganamos, si lo pusiéramos en la mesa. Ayer dijo la ministra ahí de Economía, ahí donde tú estás sentado, que porque cuando le preguntamos, bueno, y esta diferencia que va a subsidiar el gobierno, ¿de dónde va a salir? Y dice, bueno, el BCR acaba de anunciar un crecimiento del 3.2%, y entonces, bueno, la economía está más dinamizada y el Estado, al haber eso, el Estado percibe más ingresos vía recaudación fiscal, y entonces de ahí se saca. Mira, 3.2%. Vale. Uno, el crecimiento, otro la recaudación y otro la deuda. Entonces, en cuanto a crecimiento, la cifra oficial del Banco Central de enero es de menos 0.2% de crecimiento de la economía. O sea, no está creciendo al 3% ni al 10% que creció el año pasado, según el Banco Central, ¿verdad? Entonces, la economía está entrando en una recesión. Como todo el mundo, además. Como todo el mundo. Así es. O sea, entonces, ¿qué es lo que uno puede proyectar cuando eso sucede? Es que la recaudación de impuestos va a crecer menos.
¿verdad? Ha crecido 25% en el primer trimestre, lo cual es muy bueno, pero podemos prever que pueda crecer entre 10 y 15% en lo que resta del año, ¿verdad? Entonces, ahí vas a tener un hoyo fiscal, digamos, con respecto a lo proyectado, ¿verdad? Segundo, están agregando una serie de subsidios y perdiendo recaudación adicional a lo del crecimiento económico ahora, por lo que la recaudación va a caer todavía más, ¿verdad? Y además van a tener que gastar más por estos subsidios, ¿verdad? Entonces, digamos que eso te empeora toda la situación fiscal y el crecimiento de este año no va a ser del 3.2%. O sea, este era el crecimiento que el Fondo Monetario, recordemos que ellos habían dicho entre 4 y 4.6 a finales de año. El Fondo Monetario dijo no, en enero, 3.2%, que es el que han tomado ahorita, pero eso fue antes de la guerra con Ucrania, ¿no? Ahora estamos viendo que la economía de El Salvador en enero no ha crecido. En febrero las cifras que yo tengo es que ha crecido menos todavía, o sea, ha caído más. Y en marzo lo que comienzo a escuchar es que en consumo masivo dicen que no habían visto una caída como la que ha sucedido en marzo, ¿verdad? Entonces todo eso nos lleva a un menor crecimiento. Y el otro tema de la deuda es que se agotaron todas las posibilidades de financiamiento. A nivel internacional se agotaron entre el 2020 y el 2021. A nivel nacional se agotaron entre 2020 y 2021. Ahora se debe 2.700 millones en deuda de corto plazo, más 800 millones que se tienen que pagar en enero. No está funcionando ni va a funcionar, creo yo, lo de los bonos Bitcoin, que además no le daba recaudación al gobierno, o sea, ingreso al gobierno, sino para la ciudad Bitcoin. Entonces yo no veo de dónde va a poder sacar muchos más préstamos el gobierno a nivel internacional. Y a nivel nacional lo que va a quedar entonces es destruir cualquiera de dos cosas o las dos. Uno, pensiones, ¿verdad? Los ahorros de pensiones. Y lo otro, el sistema financiero, a través de llevarse los depósitos del público, ¿verdad? Entonces son datos bien complicados. Pero eso es decir, de verdad, porque se viene escuchando. Y no es como ahí viene el lobo, sino que, ¿qué? Estamos hablando de un corralito, de agarrar los depósitos, el dinero, o sea, yo lo veo en tres banca. etapas. El presidente ha venido anunciando desde el 15 de septiembre del año pasado una reforma de pensiones. Que no está... Que se supone que... Le siguen dando vueltas. Sí, que se supone que hace 3 semanas le iban a pasar, hace 2, hace 1. Y así vamos. Y así vamos. Pero eso en cualquier momento va a suceder, digamos. ¿Qué es lo que se dice que va a ocurrir? Que van a eliminar 5.800 millones de dólares que le debe el gobierno a los pensionados, se van a llevar todo el dinero y de ahí van a sacar por lo menos 600 millones de títulos que tiene invertidos las AFPs y que eso lo van a meter en títulos del gobierno. O sea, es quitarle el dinero al público que tampoco le va a pagar intereses, ¿verdad? Entonces, eso implica pensiones más bajas todavía en el futuro, ¿verdad? Entonces, digamos que esa es una opción, ¿verdad? Que es muy negativa. La otra es la del tema de la reserva de liquidez, que es el encaje legal. En el año 2020, el gobierno se llevó 1.200 millones de dólares de la reserva de liquidez, que eran 3.700 millones lo que había. Al día de hoy son menos de 2.600, alrededor de 2.600 millones de dólares, después que bajó a 2.000 y ahora la banca tuvo que subirlo a 2.600, 2.700 millones. O sea que ahí ya se perdieron 1.000 millones, ¿verdad? Que están en deuda de corto plazo que el gobierno no la ha pagado, que la había pagado ya a esta fecha. Y lo otro es que quedan esos 2.600 millones, entonces, ¿qué pasa si el gobierno dice, y redondeamos, me llevo 1.600 millones de dólares más este año para pagar todo este déficit que tengo? Van a quedar 1.000 millones, ¿verdad? Que básicamente es cero. Eso genera pánico. El pánico genera que la gente saque los depósitos. Y eso descapitaliza todo el sistema. Claro, la gente saca los depósitos, entonces tiene que intervenir el Banco Central y lo que hacen es que hacen un corralito. Limitan la cantidad de dinero que se puede sacar del dinero propio de los ahorros. Y además tenemos el otro problema, que como las remesas familiares ya no están creciendo al ritmo que venían creciendo, tenés menos ingresos de dólares al país, ¿verdad? Eso ya no te puede financiar el volumen de importaciones tan grande que hemos tenido, lo cual te afecta en la recaudación de impuestos también, ¿verdad? Entonces todo eso en conjunto es una tormenta perfecta, ¿verdad? Luis, pero cualquier reforma grande al sistema de pensiones tendría que ir conociendo al gobierno como es, bajo un discurso de que vas a hacer la reforma y le vas a dar más dinero de la pensión a la gente. Sin duda. O sea, el discurso por ahí no hay otra forma de hacer una reforma sin que le prometas a la gente que le vas a dar una mejor pensión. Sí, lo que pasa es que lo que vas a hacer
es que vas a prometer eso, ¿verdad? Pero lo que obtenés en el inmediato plazo es dinero, ¿verdad? De los ahorros de pensiones. Entonces, el gobierno dice, me voy a llevar todos los recursos que están ahorrados, que ya los tiene en sus arcas, 80% de eso prestado, ¿verdad? El gobierno de por sí, ¿verdad? Pero me voy a llevar el resto de lo que queda. Voy a vender esos títulos, que pueden ser títulos de bancos, por un lado aquí en El Salvador, y títulos internacionales por más o menos 600 millones, 600 y 600, ¿verdad? Entonces, y eso lo voy a vender, ¿verdad? Y lo va a absorber el gobierno también, se va a llevar ese dinero y no va a pagar intereses por nada de todo eso. Entonces, lo cual la oferta, ¿verdad? La oferta al público es, le voy a dar 60%, 70% del último sueldo en lugar de un 35% del promedio de los últimos 10 años. Eso la gente va a decir que chivo, ¿verdad? O sea, los que tienen ahorros, ¿verdad? Que es un cuarto de la población. Pequeño, sí. Entonces, pero esa promesa es incumplible, ¿verdad? Pero como le estás prometiendo a la gente y se la vas a cumplir por el primer año, digamos, ¿verdad? Porque después no te alcanzan los recursos. Entonces, mientras tanto, el gobierno se llevó el dinero, ¿verdad? Y es cuando la gente venga a ver que no hay dinero, y no hablemos de los jóvenes, ¿verdad? Que dentro de 20, 30 años se van a querer retirar, ahí menos que va a haber, ¿verdad? Pero aún para estos retirados actuales o los que están esperando en cola para retirarse, ¿verdad? Que están esperando esta reforma para retirarse, y se les ofrece esto, no va a dar la pita, porque el flujo no da para que el gobierno deje de pagar los intereses y que con la recaudación normal, que es de 1.100 millones de dólares al año, ya hay gastos por 1.300 millones. Si los gastos suben, porque la pensión es más alta para los actuales, para los que se retiran, y llegamos, asumamos a 2.000 millones de dólares, ahí queda un hoyo de 900 millones de dólares en el año, que antes se podía cubrir parcialmente con los intereses que pagaba el gobierno. Si el gobierno deja de pagar intereses y ya no se recauda los intereses de los pagos de los bancos por los certificados de inversión y estos otros títulos internacionales, entonces abrís un hoyo que es imposible de pagar esas pensiones a partir del año 2023 o 2024. Sí, no muy lejos. Y lo otro que hay que tomar en cuenta es que todo esto que está pasando está generando una reducción en los empleos. Hay bastante desempleo y de hecho nosotros publicábamos esta semana que el sistema de ahorro de pensiones había tenido una caída de 11.600 cotizantes solo en febrero, que es una caída súper fuerte comparada con enero. Entonces lo que te dice eso es que hay menos gente cotizando, hay menos gente dando dinero para los impuestos. Porque, y va a haber menos. Claro, porque el dinero al final es un circulito, vea, vos trabajás, pagas tus impuestos, eso va al gobierno, el gobierno te lo regresa en algunos servicios, pero si bajan los empleos, pues también va a bajar un poco el dinero que llega de impuestos. Y de recaudación para el sistema de pensiones. También. Que también va a ser menos y por lo tanto hay menos flujo, ¿verdad? Para un gasto que creciente de pensionados, ¿verdad? Ya actuales y futuros, ¿verdad? Porque se van a retirar bastantes. Recordemos que este año ya los hombres se pueden retirar también, ¿verdad? Porque en el 2016 fue, 17, que se retiraron las primeras mujeres bajo el sistema y eran 5 años después los hombres. Entonces este año ya corresponde que se retiren hombres también, ¿verdad? Entonces, y toda esta gente... Esa es la primera promoción. Claro, por eso hemos escuchado que solo mujeres son las que se han quejado hasta ahora, y principalmente maestras. Maestras, claro. Así es. Entonces ahora vamos a comenzar a escuchar de maestros. Los maestros, ya que los mencionaste, tienen temor también de que les apliquen estos decretos de edad de 60 años, como están haciendo con el tema de la Policía Nacional Civil. Claro. Es que ahora imagínate eso, que vengan y te obliguen a retirarte con esa promesa de que te van a dar toda esta cantidad de dinero, ¿verdad? Y que no la pueda cumplir y tú te quedas sin el trabajo, ¿verdad? Entonces, sin la pensión. Y sin la pensión que se le gordita ofrece. Que le ofrecen. Exacto. Sí, porque muchos siguen trabajando porque pues sí, no les alcanza. No les alcanza. De hecho hay un montón de maestras que hicieron todo el trámite, porque nosotros lo reportamos, hicieron todo el trámite para pensionarse, pero cuando estaban por firmar, la pensión era tan pequeña, o sea, por decirles, una maestra que está en doble turno puede llegar a ganar $800 y la pensión les quedaba de poco menos de 300. Entonces era como, no, yo mejor sigo mis 2 turnos y sigo ganando $800. ¿Qué hago yo con $290, $270? Entonces, claro, eso lo que hace es que no se puede hacer ese cambio generacional, ¿verdad? Pero la carga en el sistema educativo es bien alta, por eso, porque la gente no se quiere retirar, claramente tiene
un presupuesto Claro. que tiene que cubrir con $800, como lo cubre con 300, ¿vea? Entonces, tormenta perfecta, Luis, ¿qué debe hacer la gente? Porque vaya, ahorita dijiste, digamos que es una suerte de espejismo lo que está ocurriendo con el tema de la gasolina. Pero cuando la realidad va a ser dura, cuando esto ya... Mira, hay varias cosas adicionales y después resumimos tal vez para qué hacer. Uno es que se está subsidiando la gasolina, pero también el gas. El gas, el gobierno había estimado $85 millones para el subsidio este año. Yo estimo que con lo que ya tenía proyectado, digamos, en base al precio de marzo, iban a ser 350 millones este año, ¿verdad? Ahora, en abril subió 87 centavos más el tambo de gas de 25 libras. Y en los próximos meses probablemente va a subir más, porque estaba viendo ayer cómo ha subido el gas. Porque el problema del gas a nivel internacional es enorme, es más grande que el problema de los combustibles, ¿verdad? Entonces, eso va a subir más. Y el gobierno, si va a seguir asumiendo, porque lo asumió ahora en abril también el incremento, ¿verdad? Eso puede ser que sea superior a 400 millones el déficit de este año, solo en gas, ¿verdad? Más la gasolina. Pero además está la electricidad. La CEL va a subsidiar también. La CEL ya está en una situación bastante complicada financiera. Esto va a implicar a corto plazo que va a haber que aportarle recursos a la CEL, del fisco, ¿verdad? Del Ministerio de Hacienda. Pero además el gobierno asumió toda la deuda de ANDA, pero no solo la pasada, sino la futura también. Entonces, ese es otro hoyo, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué? Para que tampoco sube el precio del agua. Entonces, si tú evitas que suba el precio del combustible, del gas, del agua, de la electricidad, etcétera, ese es un hoyo fiscal enorme, ¿verdad? Que puedes estar hablando de montos de 700 a 1,000 millones de dólares, según cómo lo hagas y por cuánto tiempo lo hagas en un año, ¿verdad? Entonces, eso duplica el déficit del año, ¿verdad? Que según el gobierno es de alrededor de 1,000 millones de dólares. Con esto llegaríamos a cerca de 2,000 millones de dólares. Y para correr el Estado, el aparato, hacían falta, ¿cuánto? 1,300, 1,500 que no han logrado conseguir del Fondo Monetario Internacional ni con otros organismos. Claro. Entonces, el gobierno dice que son 1,000 millones, lo que todavía le falta por conseguir, porque consiguió 210 millones de préstamos del sistema financiero en febrero, ¿verdad? Entonces, creámosle el número, ¿verdad? De 1,000 millones, ¿verdad? A eso agregar los 800 millones que hay que pagar en enero, ¿verdad? Pero de ahí yo calculo un déficit adicional que va a ser del doble, o sea, otros 1,000 millones de dólares, así como vamos, porque, como les digo, o sea, esto comienza, ¿verdad? ¿Qué pasa si después hacen un aumento de salarios, ¿verdad? ¿Qué pasa si después deciden subsidiar algo más de la canasta básica o repartir canastas, ¿verdad? De alimentos, etcétera? O sea, aquí va a venir a la imaginación de la necesidad, ¿verdad? Entonces, yo calculo... porque el tema que está generando una mayor distorsión de la que ya teníamos, yo no veo que tenga arreglo en 2 meses. Ayer se decía que en Ucrania hay 25 millones de toneladas de granos que no se van a poder exportar. Y de ahí están esperando la cosecha ya de maíz y de trigo para agosto de este año, que no va a poder salir tampoco. Va a poder salir. Entonces, el problema del shock internacional en alimentos básicos, ¿verdad? Que además son materias primas, muchos de ellos, ¿verdad? Como por ejemplo el maíz amarillo, implica un efecto sobre el huevo, sobre el pollo, la carne de pollo, la carne de cerdo, la carne del bovino, ¿verdad? O sea, de res, etcétera. Entonces, todo esto es un efecto multiplicador, ¿verdad? Entonces, esto no es, como les repito, y tú lo acabas de decir, o sea, es un tema de que ya se va a resolver en 2 meses, o sea, que se acaba la guerra y se acabó, digamos. No. O sea, esto tenemos para por lo menos un año. Si bien no fuera y se acabara ahora la guerra, pero... Alemania y Austria están ahí forcejeando con los demás países de la Unión Europea porque son los que están más comprometidos con el gas que viene de Rusia y realmente necesitan ese gas, pero ya los demás no quieren seguir financiando la guerra que está haciendo Rusia con lo que le están pagando por el mismo gas. Pero fíjate, ayer Alemania nacionalizó Gazprom, ¿verdad? Que es la empresa rusa, ¿verdad? En Alemania. Pero además están compitiendo ahora los países europeos con Asia, principalmente, y obviamente con América Latina. Y recordemos que aquí vamos a comenzar ya a tener una planta de gas que comienza a producir electricidad este mes, ¿verdad? En un momento en el que Europa está saliendo a pagar lo que sea por el gas. Entonces, esto lo que está haciendo es que el precio de 2 ha pasado a 6, ¿verdad? A triple. Entonces, va a subir más.
Porque los europeos van a estar dispuestos a pagar lo que sea por el gas. Y los asiáticos no se van a dejar. Claro. Entonces, además tienen dinero. Claro, nosotros vamos a hacer el patito feo ahí tratando de competir por el gas para generar energía eléctrica, ¿verdad? Y para el gas propano y todo, que también se influye, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que poder visualizar, ¿ves? O sea, que este es un problema muchísimo más grande de lo que estamos pensando. ¿Qué pasa si en realidad el petróleo llega a los $180 que dicen que puede llegar a fin de año, ¿verdad? Y que esto sea un problema no de un año, sino que de 2 años, ¿verdad? Y no de 2 meses. Bueno, entonces, si esto es así, uno tiene que proyectarse como gobierno, ¿verdad? Para decir qué capacidad tengo de caja para hacer esto, qué capacidad tengo real de endeudamiento para poder enfrentar esto. Y entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución es que nos ajustemos, porque no nos queda más. O sea, si no se transfiere por lo menos parte de estos incrementos de precios a la población, la gente no va a ahorrar, la gente no va a pagar el switch en la casa, no va a tratar de consumir menos gas, no va a tratar de consumir menos combustible. En medidas prácticas, hacer un carpool, apagar las luces en horarios que no están, no dormir con aire, ese tipo de medidas que uno va tomando en su casa para bajar, no lo estamos haciendo. Aquí dice Boris E. Rodríguez en la transmisión de Facebook Live, dice, ¿cuáles son las soluciones desde la perspectiva del invitado? Porque por lo general solo hay críticas, pero no hay verdaderas propuestas. Nunca se dice la verdad. Es lamentable. Bueno, las propuestas ahí están, ¿verdad? Primero, el tono de Tony. Primero enfocarse en el diésel, ¿verdad? O sea, si vas a subsidiar algo, no subsidiar la gasolina, ¿verdad? Sino que subsidiar el diésel, ¿verdad? Ya sea un subsidio cruzado. Esa es una propuesta bien específica, ¿verdad? Que el gobierno le puede ahorrar probablemente la mitad del subsidio, ¿verdad? Que está dando, ¿verdad? Segundo, que al final la población tenemos que asumir una buena parte de todo esto, porque no es un tema pasajero, ¿verdad? Cuando es un problema de que podamos atacar a Arabia Saudita y va a haber un problema de producción por 5 meses en lo que reparan las plantas, ¿verdad? Y todo, y entonces va a recuperarse, está bien, pues, o sea, uno puede como país asumir eso porque va a ser algo muy temporal, ¿verdad? Y yo creo que otra cosa importante, Luis, es que la gente, porque la gente dice, ay, que qué alarmistas, ay, es que son oposición, y yo creo que lo importante es que la gente escuche lo que está pasando, tome lo que cree que le puede servir y tome medidas para su hogar, ¿verdad? Claro. El ahorro, no solo en lo que gastas, sino también el ahorro per se, creo que debería ser una medida importante, porque de aquí a diciembre, quién sabe cómo vamos a estar. Entonces, reducir a esos gastos que son un poco excesivos. Claro, algunos hogares ni siquiera salen con el presupuesto mínimo, ¿verdad? Pero creo que es importante entender que lo que vamos a enfrentar de aquí a diciembre no va a mejorar la situación. Luis, especular con el tema de los ahorros de la gente es peligroso para la banca. ¿Qué debería hacer la gente que tiene sus ahorritos? Mira, mejor me voy a que debería hacer el gobierno, uh-huh. Es no tocarlos, ¿verdad? O sea, yo creo que pues sí. Pero es bien poco probable, Luis. El gobierno debería respetar los ahorros de la gente. Ya los tocó en el 2000 y no los pudo pagar, en 2020 y no los pudo pagar, ¿verdad? Entonces, ir y sacar otra cantidad de dinero después del esfuerzo que ha hecho la banca por restituir $700 millones de lo que no le pagó el gobierno, ¿verdad? Creo que ya no es el momento de exceso de liquidez para que la banca pueda venir y reponer después ese dinero. Entonces, eso va a afectar las tasas de interés, ¿verdad? Si el gobierno toma ese tipo de decisiones, entonces va a afectar las tasas de interés porque la gente va a sacar el dinero, ¿verdad? De los bancos. O sea, para efectos prácticos, si alguien tiene un crédito hipotecario, pues le va a subir la cuota. Correcto. Claro. ¿Verdad? Mensual. Sí. Dice acá el número de terminación 8338. Eso es lo que comenté ayer sobre el rebote de precios que habrá más adelante. Las importadoras de combustibles no se van a quedar con descuentos. Si es que ellos están absorbiendo y los precios no creo que bajen a corto plazo, nuevamente se está socavando las arcas del país. Dice el número de terminación 8799. Es una predicción catastrófica para el país, pero aún así este presidente y sus decisiones siguen teniendo una alta aprobación. La pregunta a hacerse es, ¿quién lo apoya? Saludos. Bueno, y el número de terminación 7598, ¿el Bitcoin todavía es una opción de salvar la economía? No.
O sea, nunca lo fue, ¿verdad? Pero creo que ha quedado más claro ahora a partir de marzo, ¿verdad? Todo el mundo le dio el beneficio de la duda a nivel nacional e internacional al gobierno de El Salvador de que iban a emitir los $1,000 millones en bonos Bitcoin, ¿verdad? Y allá afuera ha sido una pérdida adicional de credibilidad del gobierno que aquí no se ha dimensionado, ¿verdad? El ministro de Hacienda dijo que todavía no es el momento, no están las condiciones dadas. Ese ha sido como el discurso oficial. Sí, lo que pasa es que recordemos que esto se anunció el 20 de noviembre y originalmente el presidente ese día en Misata dijo que se iba a emitir esos bonos en enero, ¿verdad? Lo cual no sucedió. Después dijeron no, enero no, porque las condiciones, porque el Bitcoin se había caído de una manera impresionante, ¿verdad? Entonces, entre el 15 y el 20 de marzo, dijeron. Y esa fue la fecha final que todo el mundo tomó allá afuera, ¿verdad? No sucedió, ¿verdad? Y entonces dijo el ministro, no, es que todavía vamos a esperar unos días, después se llegarán unos meses, después no se sabía si hasta septiembre. Bueno, el punto es que personas como Michael Saylor, que tiene $6,000 millones en bitcoins, ¿verdad? No tiene 75 millones como el gobierno de El Salvador, ¿verdad? Sino 6,000 millones, que es uno de los grandes referentes del mundo. Es una de las ballenas. ¿Verdad? Es una de las ballenas. Él lo que dijo es, el mundo, no El Salvador, el mundo no está preparado para poder comprar bonos soberanos en bitcoins, bonos del gobierno de El Salvador en bitcoins, en pocas palabras. Yo le recomiendo al presidente Bukele, dijo él, que mejor ignore los bitcoins que tiene, que son $75 millones, ¿verdad? Por lo que le pueden dar 35 millones tal vez, ¿verdad? Porque eso es la única forma. Eso es lo que yo acabo de hacer para conseguir un préstamo de 250 millones sobre los 6,000 millones que él tiene, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de poder trabajar. Entonces, yo creo que si estás escuchando referentes como él, ¿verdad? Que vive y que ha vivido en Bitcoin a costillas de Bitcoin, por años, sí. ¿verdad? Ya no trabaja más que con que Bitcoin. sigue invirtiendo en eso impresionantemente, ¿verdad? Dice, no hay capacidad del mundo de entender este tipo de título y de salir a comprarlo. Entonces, yo te diría que, no lo digo yo, lo dice este experto, ¿verdad? Que El Salvador no tiene posibilidades de emitir estos bonos en bitcoins. Además que recordemos que aunque los hubiera logrado los $1,000 millones iniciales, no le servían para nada al gobierno, porque 500 millones los tenía que dejar guardados para pagar el bono. Y los otros 500 millones solo los podía utilizar para construir esta ciudad Bitcoin. Entonces lo que necesitaba era después venir y emitir otro bono por $1,000 millones o lo que fuera, para que en realidad le sirviera a Hacienda, al Ministerio de Hacienda, para cubrir déficit, ¿verdad? Entonces, yo creo que es una apuesta que está muerta, ¿verdad? Además a eso quizás hay que sumarle, Luis, que Estados Unidos está creando esta ley para prohibir este tipo de transacciones en Estados Unidos. Aquí tengo las declaraciones de Saylor. Dijo, una mejor idea sería que El Salvador solicite un préstamo a plazo de un banco importante en lugar de depender de los inversionistas minoristas que adquieran los bonos estatales basados en Bitcoin. Esto se lo dijo la revista Bloomberg. Cabal. Hace un par de días, la compañía de Saylor, de software, informó que usó su fondo en Bitcoin como garantía para obtener un préstamo a 3 años por valor de 205 millones a través de Silvergate Bank, un banco de Estados Unidos que es amigable con las criptomonedas. Exacto. Eso es lo que debería hacer con los 75 millones de dólares en Bitcoin que tiene el Estado. Claro, porque eso es lo que Saylor le dice, mire, en otras palabras, las ballenas, que son los que en realidad tienen estos 6,000 millones o más de dólares en bitcoins, no vamos a invertir en bonos, es lo que le está diciendo, ¿verdad? Y si las ballenas no invierten, no va a poder conseguirlo con los minoristas, ¿verdad? Con el que le compre $100, $1,000, ¿verdad? No va a poder llegar a los 1,000 millones. Entonces va a ser un fracaso. Entonces, lo que yo le recomiendo es lo que yo hice, ¿verdad? Que con mis 6,000 millones de dólares yo llegué a este banco específico que sí me presta sobre bitcoins y me dio 205 millones de dólares, ¿verdad? Entonces haga eso. La garantía son los mismos bitcoins. Claro. Entonces, por eso decía yo, sobre los 75 millones, digamos, que tiene El Salvador, el gobierno de El Salvador en bitcoins, ¿cuánto le puede dar un banco? No le va a dar 75 millones, le va a dar 30 millones, 40 millones, ¿verdad? Pero eso es... Nada. O sea, con el hoyo que tenemos. El hoyo que acabas de decir. O sea, para el subsidio del gas, digamos, te va a servir para un mes. O sea. Si solo hablamos de la deuda, cómo creció en el 2021, que fue de 809 millones, ahí podemos hacer una comparación de que realmente es nada, a ver. Sí, ¿no? Y como el gobierno ha dicho, ahora necesitamos 1,300 millones de dólares para este año antes de todo esto,
¿verdad? Y yo por eso le agrego que probablemente van a estar al menos $2,000 millones este año en préstamos, pues. Híjole. Y de eso estamos hablando, que puede sacar 40 millones. A ver, hay aquí nota de voz de Mario Reyes, dice lo siguiente. Bueno, el gobierno puede hacer algo bien fácil, que llame al 97% de la población que lo apoya, que lleven su oro, aritos, cadenas, pulseras, y que se lo den en depósito para que saque adelante el país, a ver si es cierto que lo apoyan. Está creativo. La verdad que el oro está bien Está bien valuado. posicionado, es lo único que crece. No es mala idea. Las calificadoras de riesgo podrían bajarnos más de categoría, pregunta el número de terminación 4157. Yo creo que depende de qué pase en enero. Oye, ya no hay más abajo. ¿Cómo no? Todavía hay más abajo. Lo que pasa es que yo creo que lo que va a generar una decisión de las calificadoras es si El Salvador paga los 800 millones o no en enero. ¿Verdad? Yo no creo que bajen más de aquí a esa fecha, ¿verdad? Porque ya más o menos está internalizado en esa calificación la posibilidad de un default. Entonces lo que haría la diferencia es si el default se concreta, ¿verdad? Entonces ahí sí nos bajarían la calificación, pero no creo que antes después de enero, ¿verdad? O sea, enero es la prueba. Sí. Que en enero tenemos este gran pago que es súper alto y pues sí, no parece haber ninguna fuente de ingreso que nos dé ese monto si no recibimos algún tipo de préstamo. La gente debería que invertir en activos, en inmuebles, terrenos. Porque hay gente que está, yo en conversaciones sociales sí, dicen, por sus ahorros. Sacar mis ahorros y comprar, ¿qué? No sé, un terrenito, un apartamento, ¿qué sé yo? Ahí ya depende de cada quien, ¿verdad? Yo escucho gente que está invirtiendo en sus negocios, ¿verdad? Gente que está invirtiendo en tierra, ¿verdad? En propiedades. Gente que a nivel internacional, eso a nivel nacional. A nivel internacional lo que yo escucho crecientemente es el momento de estar en efectivo, ¿verdad? Porque las condiciones están muy cambiantes. Por ejemplo, hoy se va a conocer las minutas de la reunión de la Reserva Federal del mes pasado. Entonces, hoy va a haber una reacción del mercado en base a esas minutas que van a decir qué va a pasar a futuro. Digamos, van a poder tratar de interpretar qué va a pasar a futuro. Pero yo estuve escuchando ayer, por ejemplo, 2 funcionarios que votan en la Reserva Federal que dicen vamos a subir probablemente medio punto la tasa de interés el próximo mes de mayo y vamos a comenzar a retirar dinero de circulación de la economía de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que dice inversionista? Es el momento de quedarse en efectivo para esperar todos estos movimientos y ver las oportunidades que surgen, ¿verdad? Entonces, ahí pues hay diferentes opciones, ¿verdad? Según cada quien, ¿verdad? El que quiere quedarse en efectivo ahorrando afuera, por ejemplo, ¿verdad? El que quiere invertir en tierra, el que quiere invertir en su negocio porque su negocio esté creciendo, ¿verdad? O cualquier otra alternativa, ¿verdad? En acciones o en bonos, ya, cada quien tomará su decisión, ¿verdad? Pero creo que un buen porcentaje de la gente va a preferir quedarse en efectivo esperando los movimientos de los próximos meses. Siempre preguntamos, Claudia, para nosotros, para el de a pie, para el que vive de su salario. La clase media, los que trabajamos, vivimos de nuestro salario. ¿Qué medidas en casa, en familia, deberíamos estar adoptando en el día a día? Sí, para aterrizarlo un poco, ¿no? Porque pues sí, todo eso es el bono hegemónico del dólar y no sé qué, el yuan, pero eso es allá, los meros petateros, pero y uno aquí, mira, tu familia. Yo lo que le diría a la gente es, pensemos que estamos en Ucrania y que somos una familia ucraniana que estamos siendo atacados, ¿verdad? Y que vemos que los alimentos están escasos, que la electricidad está escasa, que el combustible, etcétera. ¿Cómo actuaríamos si esa fuera nuestra situación? Porque esa es la situación realmente que no estamos realizando los salvadoreños. Estamos en guerra en el mundo y esto no se va a poner mejor en poco tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué haríamos si estuviéramos en una situación de guerra? ¿Cómo manejaríamos nuestro presupuesto familiar? ¿Verdad? ¿En qué gastaríamos? ¿En qué no gastaríamos? ¿Verdad? ¿Qué recortaríamos? ¿Qué haríamos? ¿Verdad? Entonces yo lo que le diría a la gente es, pensemos que esta es una situación de una guerra en la que estamos viviendo, porque nos está afectando al final, y entonces en base a eso,
¿Qué decisiones tomo yo personalmente sabiendo que probablemente van a subir las tasas de interés? Y si tengo préstamos voy a tener que pagar más, ¿verdad? Que va a haber menos disponibilidad de préstamos también, por si necesito financiarme, va a ser más difícil que me presten, ¿verdad? Entonces tengo que vivir con el flujo que tengo. Y probablemente voy a tener menos flujo en el sentido de que las cosas van a ser más caras, por lo tanto me va a quedar menos dinero disponible, ¿verdad? Y existe el riesgo de que alguien de la familia se quede sin un trabajo también, o que sus ingresos bajen. Entonces, si esa es la realidad que vamos a tener que vivir, entonces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Que es diferente que esta realidad de bonanza que nos venden, ¿verdad? De que la economía ha crecido al 10%, que aquí el empleo está creciendo, que aquí los ingresos del gobierno están creciendo, que aquí la gente va a estar mejor. No va a ocurrir eso, porque no es un problema de El Salvador solamente. Y la gente replica ese mensaje realmente, o sea, asume que el subsidio va a durar eternamente y no es el caso. El otro día me dio risa porque estaba en una reunión de amigos y me decía alguien, mira, y o sea, porque como lo oyen hablar a uno de economía, vea, mira, vos que sabes, y yo no sé, ¿verdad? Entonces le voy a hacer la pregunta a Luis, me decía, y si yo tengo una tarjeta y debo ahí un poquito y tengo dinero en el banco, ¿la pago vos? ¿O crees que me van a subir los intereses y me va y se mejor salir de esas deudas? Y le digo, mira, no sé, pero ese tipo de cosas deberíamos de buscar resolverlas, ¿verdad? Si tenés un poquito más del exceso, yo creo que deberías de pagarla, pero no lo sé, vea. Eso, yo estuve con un amigo ayer, que es un empresario importante, ¿verdad? Y me dice, mira, yo me endeudé fuertemente en el último año, los últimos 2 años, porque compré bastante inventario, ¿verdad? Y me fue muy bien en el 2021. Pero ya en estos últimos meses, en enero, febrero, he comenzado a sentir que está bajando, ¿verdad? Claro. Entonces, ese sobreendeudamiento que tengo, que todavía tengo buena parte en inventario, me tengo que deshacer de él, ¿verdad? ¿Para qué? Para pagar las deudas, porque ya el inventario que voy a necesitar de aquí en adelante va a ser más bajo y por lo tanto, a la recomendación de esa persona en la tarjeta, si el dinero le está pagando 0% o algo muy pequeño por lo que tiene en el banco, entonces pague la deuda, porque esa es una deuda cara, la de tarjeta de crédito, ¿verdad? Es carísima. Y páguelo mientras todavía tiene el efectivo, ¿verdad? Porque después puede tener la tentación de hacer un viaje, de hacer cualquier otro gasto, ahora en Semana Santa. Pisto, me voy a ir a... Ajá, exacto. Sí. Entonces mejor pague sus deudas porque van a ser más caras. Y además sus ingresos no están garantizados de que se van a mantener al nivel que los tiene, ¿verdad? ¿Qué le puedes decir a la gente que dice, no, lo que pasa es que Luis es de la oposición o está sesgado o están atacando al gobierno? Porque vaya, pues sí, el gobierno tiene mucho apoyo. Ahora creo que incluso más, porque el tema del régimen de excepción, las medidas contra los pandilleros, yo por lo que percibo y trato de elevar las antenas lo más que puedo, creo que hay gente que está contenta con eso. Mira, me limito a lo económico porque seguridad sería otro. No, pero es otro programa. Lo que quiero decir es que hay mucho apoyo hacia el gobierno. Yo no estoy diciendo nada en contra del gobierno. O sea, no más mínimo. O sea, yo lo que estoy diciendo es que el gobierno no tiene culpa de esto, ¿verdad? Que el gobierno está haciendo más de lo que debería de hacer, estoy diciendo, ¿verdad? Que el gobierno debería limitar lo que está haciendo. O sea, yo le estoy tratando de ahorrar un problema a la gente en el futuro, porque va a haber que pagar todo esto, y al gobierno en el presente, ¿verdad? Y que no tenga que tomar decisiones que van a destruir gran parte de las finanzas del país, ¿verdad? A través de pensiones o de los ahorros. Entonces, yo lo que estoy diciendo es todo lo contrario. O sea, lo que estoy diciendo es, como esto no es culpa del gobierno, entonces tomemos medidas que sean realmente financiables y que todos compartamos el costo, que el gobierno comparte el costo, como lo está haciendo con estas medidas, y que nosotros a nivel personal, familiar, podamos compartir parte de ese costo también hoy y no solamente en el futuro con más impuestos, porque lo que va a venir después son más impuestos, ¿verdad? Para poder pagar todo esto. Entonces, yo creo que yo lo que estoy diciendo es, asumamos con responsabilidad y austeridad lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Y esto no tiene nada que ver con este gobierno, ¿verdad? Y es, si estamos en una economía de guerra, ¿cómo actuaríamos? ¿Verdad? Si esto... si llega el momento en que el gobierno ya no tiene para dónde hacerse, ya no, el margen de maniobra es mínimo, tocar pensiones, tocar ahorros, corralitos, esto ha generado estallidos sociales, para no ir muy lejos, en Chile, en Colombia, Argentina, en Argentina. Entonces ya la gente pues
cuando viene la triste realidad, pues la gente se manifiesta, sale, protesta. ¿Tú ves que eso podría ocurrir también? Ahí entonces sí vamos a la parte de seguridad y de las leyes, ¿verdad? Y es que ya todo eso el gobierno está matando su chucho a tiempo, ¿verdad? Y es que lo está limitando, ¿verdad? Con las leyes que hay. Entonces, si tú quieres salir a protestar mañana, no vas a poder, pues te van a llevar a la cárcel, ¿verdad? Y te vas a quedar encerrado ahí hasta que les dé la gana de sacarte, ¿verdad? Entonces, no hay una sala de lo constitucional que te pueda proteger, no hay para habeas corpus, no hay un sistema judicial independiente, no hay una asamblea independiente. O sea, hay un control absoluto del gobierno con un ejército cada vez más fuerte, con una policía cada vez más fuerte, con una fiscalía que está bajo control. O sea, si queremos entrar a toda la parte política, ¿verdad? Entonces, yo te diría que lo que hay que evitar es llegar a eso mejor, ¿verdad? Porque ahorita estamos a tiempo. Ahorita estamos a tiempo de que no toquen las pensiones, que no destruyan el sistema financiero, de que la gente no proteste, ¿verdad? De que la gente esté contenta porque están contentos porque el gobierno está regalando esto, está tratando de bajar los costos de esto, ¿verdad? Está atacando a las pandillas, ¿verdad? Que si es efectivo no lo discutamos, sí, ¿verdad? Sí. Pero es la percepción. Entonces, si en cuanto a protestas hablamos, no debería haber protestas, siempre y cuando el gobierno no dé otros pasos que ya vayan a destrucción. Y para evitar eso, lo que tiene que hacer es sobregastar, ¿verdad? Que lo lleve a tomar decisiones que sean ya impopulares, pues, ¿verdad? Y complicadas para el país. Bueno, ay, no qué bonito. Como decía Palmiro Caballasca, me hirve la cabeza. Yo creo que hay que quedarnos con un mensaje importante y es: escuchemos varias voces y a partir de lo que escuchemos tomemos decisiones personales para nuestra familia y para nosotros mismos. Yo creo que eso, o sea, no nos cerremos, ¿verdad? A oír solo lo que yo quiero oír, porque lo que pasa ahorita es que la gente quiere oír las cosas en las que ellos creen. O sea, yo oigo a todo el mundo y muchas veces no estoy de acuerdo, pero los escucho porque me ayuda a entender la temperatura. Pero si no nos educamos, nos va a caer el trancazo y no nos vamos a dar cuenta de dónde. Luis, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Aquí, bueno, hay que decir que esta entrevista la pueden escuchar en 360podcast.sb. Diana, Verónica y Tony la entrevista. Recomiéndela, díganle a la gente que vaya a escucharla en demanda para que, como tú dices, escuchemos toda la criterio. Cada quien, como decíamos antes en la colonia anterior, usted escuche, piense y decida. Y tomen sus propias decisiones. Esta fue una producción de 360podcast.sb.